Muy buenos días, hermanos. Compartimos una vez más Evangelio de Marcos, capítulo 4, verso 35. Dice: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaban. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿Quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Muy bien, terminamos compartiendo algunos pensamientos más en la palabra de Dios. Vimos lo importante que es poder destinar nuestras fuerzas para trabajar en la obra del Señor como lo hizo el Señor. Vimos también lo importante que es tener presente que cuando vienen las tormentas a la vida, el Señor, aunque parezca que está durmiendo, Él no está durmiendo, está a nuestro lado para ayudarnos y socorrernos. Pero después, hoy quería detenerme en qué cosas podemos hacer nosotros para cuando venga la tormenta a nuestra vida. Hay algunas cosas que deberíamos hacer, que el texto nos dice, para cuando vengan los momentos difíciles, para cuando vengan las tormentas a la vida. La primera de ellas la encontramos ahí en el verso 40, ¿no? El Señor les dice: ¿cómo no tienen fe? Lo primero que yo pensaba era: cuando vienen las tormentas a la vida hay que revisar la fe. Estos discípulos vieron la circunstancia y fueron confundidos por la circunstancia. Qué bueno es saber de que además de las circunstancias tenemos que mirar a Dios. Qué importante es revisar nuestra fe. Dice justamente la palabra del Señor, ¿no? Que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Por eso es importante, es fundamental y es imperioso que nosotros pasemos tiempo con la palabra de Dios. Porque ahí es donde la fe empieza a crecer, la fe empieza a tomar fuerza para que justamente en los momentos difíciles nuestra casa o nuestra barca pueda sortear la tormenta, o nuestra casa pueda quedar y permanecer firme porque está fundada sobre la roca. Este fundamento es algo que se hace todos los días, hay que reforzar ese fundamento para que justamente nuestra vida pueda estar afianzada en Jesucristo, que es la roca. Por eso, qué bueno y qué desafío es poder revisar nuestra fe. Pero segunda cosa que también encontramos en el texto es recordar las palabras del Señor. Primero, revisar nuestra fe. Segundo, recordar las palabras del Señor. Ustedes prestaron atención, ya lo hemos leído varias veces, ¿no? Dice el verso 35, donde empezamos a leer nuestra lectura, dice: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. El Señor les había prometido, les había dicho que iban a pasar del otro lado. Ellos vieron la tormenta y se asustaron. Por eso es importante revisar nuestra fe, cómo está nuestra intimidad con Dios, pero también es importante recordar las palabras del Señor. Yo me acordaba de este pasaje que tenemos tan presente en estos días, lo hemos mencionado muchas veces en Juan capítulo 6. El Señor alimenta a los 5.000, ¿no? Y bueno, después las personas lo empiezan a seguir por conveniencia, el Señor les empieza a confrontar, les empieza a hablar de una comida espiritual, y esas personas no entendían un poco bien, hasta que el Señor les empieza a explicar y dice el texto, finalizando el capítulo, dice: desde aquel entonces, dice, muchos de sus discípulos volvieron atrás porque habían dicho: dura es esta palabra. Y el Señor les pregunta y le dice a sus discípulos, dice: ¿ustedes también quieren irse? Y salta Pedro y le dice: Señor, ¿a dónde iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y yo pensaba, qué importante es esto. Recordar que las palabras del Señor son palabras de vida eterna. O poder analizar nuestra vida, ¿no? Porque el texto de Juan, si quiere después léalo, nos habla un poco de esto, ¿no? Que había un grupo de discípulos del Señor. Dice, ya muchos discípulos dejaron de seguirle porque decían que la palabra del Señor era dura. Hay un grupo de discípulos que dice que la palabra del Señor es dura, gravosa, difícil. Pero hay otro grupo de discípulos, como fueron los 11 de aquel entonces, ¿no? Que tomando la voz de Pedro dicen: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna.
que podamos analizar, ¿no? Revisar nuestra fe, pero también recordar las palabras del Señor, saber de que las palabras del Señor son palabras de vida eterna. Y en tercer lugar, yo veía que también podemos eh, reposar o descansar en el poder de Dios. Qué importante es esto, ¿no? Ustedes se dieron cuenta, el Señor dice estaba durmiendo, en cuanto se levantó, dice el verso 39, dice, y levantándose, dice, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y dice el texto que cesó el viento y se hizo grande bonanza. Debemos recordar también el poder de Dios. Dios es un Dios poderoso que tiene poder para que cuando vengan las tormentas a la vida poder nosotros salir victoriosos, de maneras quizás milagrosas como sucedió en este acontecimiento. Recordaba también eh, el Evangelio de Juan capítulo 11 nos cuenta un poco esto, ¿no? Cuando el Señor resucita a Lázaro, recuerdan, el Señor se había quedado a propósito un par de días más para que eh, se concrete y se dé por sentado y no quede ninguna duda de que Lázaro había muerto. Y cuando llega a aquella ciudad, Marta y María, las dos hermanas, le dicen lo mismo al Señor, ¿no? Si el Señor hubiese estado aquí, mi hermana no hubiese muerto, le dicen las dos, ¿eh? Y el Señor, recordamos muy bien la historia, ¿no? Ora al Padre, le da gracias, ¿eh? Y dice que después de que terminó de orar, le dijo, Lázaro, ven fuera. Y el que estaba muerto, dice, resucitó, salió. Qué importante es recordar el poder de Dios, hermanos. Tenemos un Dios poderoso y tenemos que tenerlo presente para que cuando vengan las tormentas podamos aprender a descansar y a ser pacientes en el Señor. Que realmente esto nos pueda motivar y que podamos comenzar este nuevo día revisando nuestra fe, recordando las palabras del Señor y también reposando en el poder de Dios. Que el Señor bendiga su palabra en este día.